lo que les quiero platicar aquí son cosas pues, que yo hago, que trato de estudiar, y están, ¿cómo se llama?, puestas de una manera en que pues, es casi un asunto de misterio. Es una historia de misterio, por eso es el extraño caso de los cristales líquidos en la noche, ¿no? No le pude poner un título tan largo, pero esa es la idea. Porque si lo piensan, pues los cristales líquidos nos tienen invadidos, o sea, es como si nos hubiéramos hecho adictos a ellos, está en todos lados. Yo estoy casi seguro que ustedes traen varias pantallas de cristal líquido en sus bolsillos, ¿no? Si ahorita nos ponemos a sacar las cosas, pues yo traigo mi reloj que tiene cristal líquido, y traigo mi teléfono que tiene cristal líquido, y traigo la computadora, y está el proyector que también tiene cristales líquidos, en fin, están por todos lados, hasta en los parquímetros, ¿no? O sea, que ya es el último grado de sometimiento al que nos mete el Estado, ¿no? Encima todavía nos piden pagar por poner ahí el carro. Entonces, pues, ¿de dónde vienen estas cosas, no? Si hubieran sido inventadas por algún escritor malévolo de ciencia ficción y luego cooptado por los soviéticos, pues tal vez, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué hay tanto maldito cristal líquido y por qué no nos podemos quitar de eso, no? Pues entonces voy a tratar de hablar de estas cosas. Está re bueno eso, porque ahí tiene un espejo, es una idea que nunca se me había ocurrido. Entonces se puede leer. Entonces, pues voy a tratar de responder a sus preguntas que están ahí y espero llegar a alguna conclusión, pero pues las conclusiones son a la hora de las cervezas. Entonces, yo espero que después, al rato, en la plática, cuando estemos ahí, después de toda esta parte de la computadora, sigamos hablando y veamos qué cosas interesantes hay. Entonces, pues déjenme empezar, porque seguramente todo el mundo tiene un pedazote de cristal líquido en su casa, ¿no? Así una televisión, así marca Diablo, que son bien conocidas. Yo creo que la mayor parte de ustedes son demasiado jóvenes, entonces no se acuerdan de cómo eran las televisiones antes. Tal vez cuando han ido a visitar a alguien, un familiar lejano, resulta que tiene una caja así grandota y pesada, y ustedes preguntan, ¿y eso qué es? Y es una televisión. Y dices, ah, chihuahua, ¿cómo que es una televisión? No? Pues parece piano. Pues no, las televisiones antiguas no eran como estas, ¿no? Que tienen así, todas son delgaditas y demás. Las televisiones antiguas eran así. Es un cañón, es un acelerador de partículas. Dispara electrones esta cosa y es malísimo y les da cáncer en la piel y todo tipo de cosas. No, pues estos eran los famosos cinescopios. Yo crecí prendiendo así la televisión, esperando a que se calentaran los bulbos, y finalmente después de un rato se empezaba a ver ahí la cosa esta, y si había que cambiar el canal, pues había que levantarse, dar los pasos necesarios, cambiar el canal, y luego te volvías a tu lugar en el sillón, cómodamente a instalar, y ya estaban los comerciales. Entonces pues había que volverse a parar, pero no tenía mucho caso, porque pues nada más había 3 canales que ver, ¿no? Entonces pues rápido acababas. Pero la idea es esta: todas estas mugres funcionaban con cosas que eran sumamente grandes y pesadas. Ahí hay un tubo de vidrio, y el tubo de vidrio tiene un montón de imanes y cables, y hay una pantalla de fósforo adelante, son calientes, son latosas, consumen un montón de energía. Imagínense ustedes que para tener su teléfono celular, pues tuvieran que tener aquí un cinescopio, o sea, de este tamaño, ¿no? Pues eso no se va a vender mucho. Y además, no solamente eso, sino que para que funcione van a tener que traer unas maletas aquí, ¿no? Para las baterías. Ese es el problema. Esa tecnología es asquerosamente pesada y desperdicia mucha energía. Luego la gente empezó a pensarle, pues bueno, ¿cómo le hacemos para no tener que sufrirlo? Pues ese es el asunto, ¿no? Si ustedes, a lo mejor también ya son demasiado jóvenes, no se acuerdan de cómo eran las computadoras antes, pero igual, eran unos monstruos así de vidrio y metal, todos grandotes, todos calientes, y además ni siquiera tenían ratón, ¿no? Nada más tenían, ¿cómo se llama?, un teclado. Tenían unos discos de este tamaño, ¿no? De este vuelo, que se echaban a perder bien rápido y guardaban la fabulosa cantidad de 1 megabyte o algo por el estilo, ¿no? Entonces, en el fondo, lo que nos hace tan susceptibles, lo que nos hace tan adictos a usar los cristales líquidos, es que son una forma de materia muy ligera que puede hacer las funciones que antes hacían los cinescopios, presentar información. Y al hacerlo de esta manera ligera y con poquita energía, entonces los inventores se pueden poner a inventar un montón de cosas y inventar muchas cosas que nos sirven. Entonces, lo que les decía es, pues el asunto es una motivación económica. Si alguno de ustedes se puede inventar otro material
que sea igual de ligero, que no necesite tanta carga, tanta energía para funcionar y desplegar imágenes, pues entonces abandonaríamos los cristales líquidos. De hecho, hasta cierto punto ya pasó, ¿no? Cuando los cuates que hicieron el Kindle inventaron el papel electrónico, ese papel dura muchísimo más, no necesita tanta energía. El problema es que es muy lento. Si fuera 2 o 3 veces más rápido, pues tiraríamos a la basura los cristales líquidos y usaríamos eso. A lo mejor un día alguno de ustedes lo inventa, ¿no? Se hace una lana y todos tenemos que dejar de cargar baterías tan grandes. Pero hasta que eso no suceda, los malditos cristales líquidos están ahí. Ya han estado ahí por mucho tiempo, ¿no? La tecnología de televisión es bien antigua. Si agarramos el tubo de rayos catódicos como la primera televisión, pues es el siglo XIX. Si nos agarramos las primeras pantallas de plasma, que fue la tecnología innovadora antes de los cristales líquidos, a lo mejor alguno de ustedes todavía tiene una pantalla de plasma por ahí arrumbada en alguna parte del armario. Esa todavía es vieja, es de los 60s. Claro, no se volvió muy popular, eran recaras. Después, con las pantallas planas, sí se volvieron populares. Y la tecnología de los cristales líquidos es un poquito más vieja que yo. Es un año más vieja que yo. O sea, es de los 70s, del siglo pasado o del milenio pasado, como ustedes quieran ver. Entonces, en ese sentido, pues son re viejas esas tecnologías, pero explotaron mucho. Si de tecnología nos pasamos a la ciencia, o sea, es decir, antes de que sirvieran para algo ya llamaban la atención, son todavía más viejos. En el siglo XIX, como a mediados de ese siglo, la gente empezó a hacer experimentos con materiales biológicos. Se dieron cuenta que eran birrefringentes. ¿Qué quiere decir eso? Pues que tienen 2 índices de refracción. El índice de refracción es una medida que nos dice cuál es la velocidad de la luz en un medio. Entonces, que una cosa tenga 2 índices de refracción significa que la velocidad de la luz puede tener 2 velocidades, una de 2. Y eso pues está raro, ¿no? La gente no lo entendía bien. Cuando empezaron a ver los cristales birrefringentes, la gente empezó a hacer modelos y dijo, debe ser por esta razón. Y lo entendieron primero en los cristales. Cuando ya lo tenían todo perfectamente entendido en los cristales, que eran así arreglos regulares de átomos con una forma bien definida, dijeron, pues ya está, o sea, eso es lo que va a pasar. Entonces van y empiezan experimentos con líquidos orgánicos, y también son birrefringentes. Entonces dicen, a ver, ¿qué pasó? ¿No? Que con los cristales sí se podía. Entonces, en un líquido, ¿por qué también se puede? Los experimentos clásicos que todo el mundo dice que ese fue el descubridor, es este sujeto, Reinitzer, que era bioquímico, hizo los experimentos y como tenía cuates que eran físicos, le escribió una carta a Lehmann y le platicó el problema. Y le dijo, mire, la cosa está bien rara porque estas cosas son líquidas. Tengo un cristal de un éster, de una sustancia orgánica, y la meto a calentar, y cuando se funde, se vuelve lechosa, se vuelve blanca, parece una crema. 1 grado, 2 grados más arriba, esta cosa deja de ser opaca y se vuelve transparente. Ahora, lo que es interesante, también lo escribe, le da a conocer la cosa, es que cuando es lechosa, es birrefringente, y cuando está transparente, no lo es. Entonces le dice, pues a ver tú, ¿no? Yo sé que has estado estudiando mucho el problema de la birrefringencia, échame una mano. El otro se pasa un rato y como al año, básicamente ya tiene la respuesta. Y lo que dice es que sí, estas cosas tienen las propiedades intermedias entre las 2 fases, la fase líquida y la fase sólida. Entonces, pues para ellos era una conmoción, ¿no? Ellos sí habían ido a la primaria, su maestra les había enseñado que hay 3 fases de la materia, ¿no? Sólidos, líquidos y gases. Entonces agarran estos 4 y dicen, no, pues tiene que haber más, ahí hay fases intermedias. Y las bautiza, como tienen propiedades birrefringentes que se parecen a los cristales y al mismo tiempo fluyen, se escurren, las bautiza como cristales líquidos. Técnicamente, cuando la gente se quiere poner acá bien chida, lo bautiza en griego. Entonces también le puso mesofases, fases intermedias. Entonces cristal líquido o mesofase es la misma cosa. Depende con quién están hablando, ¿no? Si es con un griego le dicen mesofase. Si está hablando con cualquier otra persona en lenguaje natural, le dicen es un cristal líquido. ¿Qué son estos cristales líquidos? A lo mejor ustedes ya lo han oído, pero se los platico otra vez. Aquí está un esquema, está un dibujo de nuestras 2 fases más conocidas de la materia. Del lado izquierdo está un dibujo de un cristal y del lado derecho está un dibujo de un líquido. ¿Qué tiene de distintos?
Pues para empezar, que el cristal está sumamente ordenado. Todos los átomos o moléculas que forman el cristal ocupan una posición que se repite periódicamente. Hay un espaciamiento característico del material. Si lo meten al rayos X, les va a salir unos patrones de difracción bien chidos, porque es periódico. No solamente está ordenado periódicamente sus centros de masa, también la orientación es periódica. Si ustedes saben que una molécula está apuntando para arriba y se mueven 20 espaciamientos a la derecha, la siguiente molécula también está apuntando para arriba. ¿Qué pasa con el líquido? El líquido es totalmente lo contrario. En el líquido, las moléculas están todas desordenadas, las posiciones están todas distribuidas azarosamente y las orientaciones también. Y eso fue lo que se le ocurrió a Lehmann. Dijo, entre el cristal y el líquido puede haber casos intermedios. Esos son los cristales líquidos. ¿En qué sentido son intermedios? Eso es lo que dice este cuate. En un cristal líquido, las posiciones todavía están al azar, pero las orientaciones no. Imaginen ustedes que agarren una caja de fósforos. ¿Sí, no? Si la caja está prácticamente vacía y los agitan, pues los fósforos están, como en el caso del líquido, están todos desordenados, no hay ninguna posición. Pero ¿qué pasa cuando metemos y metemos y metemos más fósforos? A medida que necesitamos meter más y más cerillos, ¿qué les pasa? Se alinean con el eje largo de la cajita y cuando lo abrimos todos están más o menos ordenados. Es lo que dice este cuate que pasa. Que en los cristales líquidos las moléculas tienen una orientación común, bien definida, están ordenados en orientación, pero en lo que no están ordenados es en la posición. Entonces, los cristales líquidos son eso. Hay todavía muchos casos posibles, uno se puede imaginar muchos casos diferentes de cristales líquidos. Todos van a tener en común que sus moléculas están orientadas, todos tienen una dirección bien definida, pero podemos jugar con los centros de masa. Aquí está un ejemplo. En el lado derecho está un cristal líquido, el más simple de todos, que se llama nemático. En el nemático, las moléculas están orientadas y sus centros de masa están completamente al azar. Tiene un pariente cercano, el del lado izquierdo, el esméctico. El esméctico tiene un poquito más de orden. No solamente las moléculas están orientadas, sino están además organizadas en capas. En cada capa uno puede predecir que a una distancia, un espaciamiento muy concreto, va a haber otra capa y arriba otra capa. Pero si ustedes agarran como si fuera cajón de cocina y sacan una caja, lo que van a ver es que los centros de masa ahí están desorganizados. Nada más hay orden de posición en una sola dirección, la dirección perpendicular a las capas. Eso lo que se puede hacer con moléculas alargadas, pero ahí todavía no acaba el juego. Si en lugar de meter fósforos en una cajita, metemos monedas, otra vez se ordenan. Ese es el ejemplo que está acá abajo. Si metemos muchísimas de esas monedas, se apilan y se forman columnas. Esa es otra posibilidad. Aquí la orientación es común, todas apuntan, tienen una cara así como de tortilla, que está orientada de una manera muy regular. Pero los centros de masa están orientados en un plano. A lo largo de la columna, pues están medio chimuelos, ¿no? Algunos están arriba, otros están abajo, eso no se puede saber. Pero lo que sí sabemos es que en el plano están orientados. Entonces hay un montón de maneras de jugar este juego. El chiste es que las moléculas estén orientadas, todas de manera común, y sus centros de masa pueden estar más o menos desordenados. Si no están nada ordenados, si hay desorden total, se llama nemático. Si hay un orden en una dimensión en capas, se llama esméctico. Y si hay un orden de posición en el plano, entonces se llama columnar. Hay un montón de ejemplos más, pero esos son los más sencillos. Se puede después jugar a que estas cosas en realidad están torcidas, que giran. Hay un montón, hay un zoológico completo de cristales líquidos. Pero cada vez que uno se mete a estudiarlos, las matemáticas se vuelven cada vez más y más complicadas. El más sencillo de todos es el nemático. Y de ese es el que voy a seguir hablando, en general, casi todo lo que sigue. Entonces, como que esa es la idea básica, lo que les quería contar principalmente de qué es esto de los cristales líquidos. Los cristales líquidos son una forma de materia muy especial, tiene una simetría muy particular, y eso es lo que les encanta a los físicos. ¿Dónde podemos encontrar cristales líquidos aparte de pantallas en nuestro entorno? Pues, ¿alguno de ustedes tiene un acuario?
¿Nadie tiene un acuario? ¿O tuvieron un acuario? Había unos termómetros de colorcito que son un papel negro y se pegan y luego tienen unos números que cambian de color. Bueno, esos son cristales líquidos y cambian de color precisamente porque cambian de fase según la temperatura. Los cristales líquidos que cambian de fase, que se funden y se vuelven nemáticos, bla, 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 se llaman termotrópicos. Otra vez un cuate griego que se le ocurrió, ¿no? O sea, termotrópicos que están llevados por la temperatura. Los cambios obedecen a temperatura. Esos son una clase. Estos que están aquí en los cristales líquidos, que están acá, también son termotrópicos. Pero también están la otra clase, los que se ordenan por concentración, como el jabón. El jabón forma cristales líquidos. Cuando se ordenan por concentración, otra vez tiene otro nombre griego, liotrópico. Entonces, los liotrópicos se ordenan por concentración, como el ejemplo de los fósforos. A medida que se pone aquello completamente lleno, se ordenan. Si están solitos, pues no se ordenan, forman un líquido convencional. Es divertido esto de los cristales líquidos porque resulta que las células, las membranas de las células, tienen fases de cristales líquidos. No todas, pero algunas de las partes de las membranas son cristales líquidos y la gente tiene que estudiar sus propiedades por esa razón. Entonces, si ustedes quieren darle así un ejemplo a alguien de cristal líquido, pues le dice, mira esto, aquí. La cantidad de cosas que hacen los cristales líquidos es apabullante. Uno puede tardarse toda la vida en tratar de estudiarlas porque son muchísimas, son muy variadas. Este es solamente un ejemplo de todas las cosas que puede hacer un cristal líquido por concentración. Aquí abajo hay un diagrama. Hacia arriba está la temperatura y hacia la derecha está la concentración. O sea, a medida que le van poniendo jabón a la solución de agua. Lo que está en colorcitos son ejemplos de regiones donde se observan cada una de este tipo de estructuras. Por ejemplo, en la región amarilla lo que se observan son estas lamelas, estas capas. Seguro que ustedes si han estudiado biología han visto este tipo de asuntos, ¿no? Que tienen una especie que es anfifílica, una parte polar y otra parte hidrofóbica, y se ordenan, y las orientaciones son perpendiculares a la normal, a la capa. Son las colitas quedan sepultadas adentro y así se esconden del agua. Pero eso no es lo único que pueden hacer. En otra región de fases, por ejemplo, en la que está aquí en azul claro, esta que estoy señalando con mi sombra, lo que se forman son estas micelas, estas pelotitas. Y estas pelotitas pues están así medio puestas al azar. Si le siguen cambiando la concentración y llegan a donde está en azul oscuro, en lugar de formar pelotitas, se forman cilindros. ¿Ok? Pues es cosa como que hace como gusanos, suave. ¿Es lo más loco que hace? No, todavía no. Si uno todavía le sigue subiendo la temperatura y llega a esa zona rojita, se llega a una cosa que se llama Hiroi. A lo mejor ustedes la han oído, también se llama la pesadilla del fontanero, ¿no? Porque imagínate un montón de tubos interconectados y todos están girando para todos lados, ¿no? Entonces cuando un fontanero tiene pesadilla, sueña con eso. Tiene propiedades matemáticas muy interesantes, de curvatura y otros asuntos. Y entonces, pues la gente lo estudia también por esa razón. También se puede estudiar la estabilidad en términos de series de Fourier, y si les gustan las matemáticas hay un montón de cosas para jugar con eso. Pero aquí nada más las platico para que vean que los cristales líquidos realmente están por todos lados y son muy variados. Sin embargo, casi siempre tienen algunas cosas, propiedades físicas que tienen en común y que los hace muy útiles. Entonces uno tiene una enorme variedad de materiales que tienen un cierto tipo de propiedades y uno tiene que escoger cuál es el que más le sirve. Eso es lo que le gusta a los ingenieros, ¿no? Poder variarle hasta que encuentre el material exacto que le sirve para lo que él quiere resolver. Bueno, ¿cómo qué propiedades son comunes a los cristales líquidos? Vamos a ver algunas. Ya les había platicado aquí el asunto de la anisotropía. Anisotropía, no sé por qué tenemos tantas palabras en griego, pero lo que significa esencialmente es que en direcciones distintas el material tiene propiedades diferentes. Normalmente, si agarramos un gas y uno le mide, por ejemplo, el índice de refracción, pues no importa si lo mido en esta dirección, que para arriba, que para allá, el índice de refracción va a ser exactamente el mismo. Y eso es porque es un material isótropo. Incluso otras cosas como la velocidad del sonido, la capacidad calorífica, la conductividad eléctrica, la conductividad térmica, son isótropas, no dependen en qué dirección se miden.
Pero en estos materiales sí dependen. Y tiene sentido, ¿no? Si las moléculas están orientadas todas en una dirección, entonces las propiedades a lo largo de esa dirección no tienen por qué ser iguales a las que están en sentido perpendicular. Eso es lo que le da origen a la anisotropía en los cristales líquidos. Y como vamos a ver, eso es lo que hace que sean tan útiles. La siguiente es esta propiedad de birrefringencia. No sé si alcanzan a ver aquí, pero lo que hay es un material de calcita que es birrefringente. Este sí es un cristal, no es un cristal líquido, pero es birrefringente. Y está puesto sobre una cuadrícula, una hoja de cuaderno que tiene una cuadrícula azul. Y lo que se alcanza a ver a través del cristal transparente es que hay dos cuadrículas. Y dice, ah, caramba, ¿y eso por qué está pasando? Si ustedes giran el cristal, se puede hacer desaparecer una de ellas y que quede una sola. Y si lo siguen girando, otra vez vuelven a aparecer dos. ¿Por qué pasa eso? La explicación que se encontró es la que ya les decía, que el material es anisótropo. Y al ser anisótropo puede tener dos índices de refracción diferentes. El material tiene dos índices de refracción para las dos componentes de polarización de la luz. Ya ven que la luz es una onda transversal, entonces puede tener una polarización, digamos, vertical, o también puede tener una polarización horizontal, siempre y cuando se esté propagando en esta dirección. Entonces, lo que se descubrió es que la velocidad de la luz es diferente si ustedes toman el vector de polarización de la onda en la dirección en la que están las partículas o en direcciones perpendiculares a ella. Eso es lo que está ilustrado en este dibujito que está tratando de explicar lo que le pasa en el cuarzo. Llega una onda de luz, una luz no polarizada, que es una mezcla de las dos polarizaciones, pega en la frontera y como hay dos índices de refracción distintos, entonces salen dos rayos diferentes. Y esos dos rayos pueden ser separados del otro lado y es lo que el ojo ve. Ve dos imágenes donde antes originalmente no había una. ¿Cómo podemos estar seguros de que el asunto es por polarización? Pues porque agarramos un polarizador lineal, y cuando lo giramos 90 grados, vemos que está una sola de las imágenes, o giramos 90 grados y está la otra de las dos imágenes. Si ponemos dos polarizadores cruzados, entonces va a haber zonas donde estén claras y donde estén oscuras. Eso es lo que se ve en la última foto, la foto que está por acá. Esta es una pequeña película de cristal líquido que está metida entre dos polarizadores que están cruzados. Entonces, donde tenemos suerte y la polarización de la luz coincide con el segundo polarizador, se ve brillante. Y donde no coincide, está a 90 grados, se ve oscuro. Entonces podemos formar un mapa, así experimentalmente en un microscopio, que nos dice cómo es la orientación de lo que está allá adentro. Para los que les gustan las matemáticas, este es un problema bastante interesante en el cual se tiene que deducir cuál es la orientación nada más de ver la intensidad de la luz que sale. ¿Qué otras propiedades tienen los cristales líquidos? Tienen elasticidad, pero no la elasticidad de las ligas, tienen otro tipo de elasticidad. Porque lo que pasa es lo siguiente. Imagínense que ven así como un ultra acercamiento de la estructura cristalina de un sólido. ¿Qué pasa cuando lo estiran? Cuando lo estiran, los átomos cambian sus separaciones y ya no están en el punto de mínima energía. Tienen una energía mayor. Si piensan como termodinámico, dirían, no, pues quieren volver a su estado de mínima energía y para hacerlo se tienen que regresar a la posición original. Entonces yo estiro el material, no le gusta y se regresa. Tiene elasticidad, porque es rígido, porque tenía una periodicidad y yo la estoy cambiando, yo la estoy distorsionando. Eso no le gusta, lo pago en energía y se nota en la elasticidad. De esa elasticidad no es la que estamos hablando de los cristales líquidos, estamos hablando de otra. Porque los cristales líquidos están desordenados, sus centros de masa, si yo los estiro, no regresan. De hecho, si yo los empujo, fluyen, se van. No es esa elasticidad de la que estamos hablando, es otra. Es una elasticidad orientacional. Si yo agarro un cristal líquido y de alguna manera tuerzo sus moléculas, al cristal líquido no le gusta y se quiere destorcer. Y esa es la elasticidad a la que nos referimos. Es una elasticidad que trata de volver uniforme la orientación de las moléculas. En lugar de volver uniforme la posición, trata de hacer uniforme la orientación. Entonces está chido, ¿no? Tengo un montón de ideas que ya conozco acerca de la elasticidad. Cuando cambio la palabra posición por orientación, las vuelvo a entender.
básicamente con las mismas ideas. Ok, eso está bien. Para la gente que le gusta hacer matemáticas, las propiedades de simetría del cristal líquido hacen que básicamente haya 3 modos de elasticidad orientacional. Y están ilustrados acá. Una es la que ya les decía, ¿no? Podemos torcer la orientación en algún lado y al cristal líquido no le va a gustar eso y se va a querer destorcer. Otra cosa que podemos hacer es tratar de doblar la orientación del cristal líquido, eso no le gusta y lo que se hace es que se regresa. Y la otra cosa es como si ustedes tuvieran los dedos de la mano todos paralelos y trataran de abrir las líneas formando un ángulo. Eso al cristal líquido tampoco le gusta y se regresa. Y esos son los modos de orientación de un cristal líquido neumático convencional. Bueno, ¿y eso para qué sirve? Ahora sí ya estamos entrando en la parte de la cosa económica. ¿Cómo vamos a hacer dinero con eso? Bueno, sirve porque entonces si nosotros podemos perturbar el cristal líquido en algún lado, la orientación va a ser el trabajo por nosotros de transmitir esa perturbación a distancias muy lejanas. ¿Qué quiero decir por muy lejanas? Pues las moléculas son re chiquitas, ¿no? Miden 2 nanómetros o algo por el estilo. Pero si yo soy capaz de torcer una región de varios decenas de nanómetros, este efecto se va a sentir allá lejos, micras, tal vez milímetros más allá. Cientos de miles de millones de moléculas se van a mover para que el cristal líquido se entere de lo que yo le estoy haciendo del otro lado. Es lo que es realmente muy útil. Estos cristales líquidos son muy fáciles de reorientar por las superficies y también por los campos eléctricos. Por ejemplo, si uno forma surcos en una superficie, experimentalmente lo que hace uno es agarra un trapo y raya la superficie, ¿no? Con un polimerito. Lo que se observa es que los cristales líquidos adquieren una dirección particular. En este ejemplo que está aquí, dicen, pues a mí no me gusta estar contra tus surcos, me voy a alinear con los surcos. Y ahí se van. Y si ustedes agarran ahora la superficie y la tuercen, el cristal líquido se tuerce con ella. No la quiere dejar ir y se va. Otra manera que pueden aplicar una torsión a un cristal líquido es con un campo eléctrico. Si le aplican un voltaje al cristal líquido, como tienen dipolos eléctricos, se reorientan las moléculas y como son cristales líquidos, arrastran a las demás. Otra manera en que pueden realinear un cristal líquido es aplicándole un campo magnético. Lo malo es que tienen que aplicarle un campo magnético de varios teslas, ¿no? Se compran su máquina de resonancia magnética y pues eso es caro. Es mucho mejor comprarse una pila de 1.5 volts y conectarle un campo eléctrico. El campo eléctrico es mucho más eficiente en ese sentido. Entonces, lo que está aquí dibujado es una de esas simulaciones que luego nos aventamos, en donde lo que se hizo fue poner un montón de partículas de cristal líquido entre 2 placas paralelas, una de ellas que está aquí abajo y otra que está acá arriba. Agarramos todas las orientaciones y las metimos al azar, y después dejamos el cristal líquido que hiciera su chamba. La elasticidad reordenó todas las partículas. El color de cada una de ellas indica una cierta orientación. Cuando termina la simulación, prácticamente todas están ordenadas. Arriba le hacen caso al que quieren que sean paralelas a la superficie y abajo le hacen caso al que quiere que sea perpendicular a la superficie. Y en medio pues, se va torciendo, se va haciendo todo tipo de cosas de manera continua. Ok, eso nos sirvió como para poder decirle a la gente que sabíamos hacer simulaciones de cristal líquido. Ahí está. Si alguien quiere interrumpirme, pues por favor interrúmpeme porque si no se me va a ir muy rápido el tiempo. Bueno, depende del grado de anisotropía. Lo que ocurre es lo siguiente. Lo que hace que se reordenen, por ejemplo en el caso eléctrico, es una diferencia en la constante dieléctrica. La constante dieléctrica en la dirección de los ejes es una y la opuesta es otra. Y la diferencia es muy chiquita. Mientras más grande sea esa diferencia, más grande es el efecto de reorientar. Y resulta que en los casos magnéticos es bien chiquita. También eso pasa, ¿no? En general los efectos magnéticos son mucho más chiquitos que los efectos eléctricos. Es un poco la condición de lo que ocurre en la naturaleza. Si uno se pudiera inventar moléculas que tuvieran un momento magnético súper grande, pues a lo mejor eso sería muy bueno. Sí.
¿Qué material son los que componen el cristal líquido? Son moléculas orgánicas. Esa es una buena pregunta, se me olvidó decirlo aquí. Generalmente son un par de anillos de benceno que son muy rígidos para que sea larguito. Luego algunas gentes les pone una cadenita de alcanos, no demasiado larga, unos 4, 8, algo así, carbonos. Y también le puede poner grupos polares a los anillos bencénicos. Y esos grupos polares ayudan a que tengan dipolo y se orienten. Pero en general son moléculas orgánicas. Esos digamos que son los cristales líquidos más simples. Hay otros en lo que se hace es que se agarra un polímero lineal, y se funcionaliza. Y los grupos funcionales son eso, ese tipo de cosas rígidas, con un dipolo eléctrico que puede ser bastante grande. Y entonces son cristales líquidos poliméricos. Tienen las dos características, son polímeros y son cristales líquidos. Son cristales líquidos porque los grupos laterales se orientan, se alinean y sale el efecto de cristal líquido. ¿Y qué diferencia tienen estos que describes con los jabones? Los jabones son anfifilos, esos tienen una cabeza polar y una parte no polar. Y esos son liotrópicos. Los liotrópicos se orientan por concentración. No por campos. No mucho, es mejor orientarlos por concentración. Porque no tienen un dipolo tan fuerte. Pero los otros, los de bajo peso molecular o los poliméricos, sí se pueden orientar con campos eléctricos también. Yo supongo que también debe haber un efecto de campo eléctrico, pero no debe ser muy grande. Más o menos, ¿cuál es el costo energético de producir cristales líquidos? Esa es buena. Fíjate que no sé cuánto es, pero los producen por toneladas. Por ejemplo, hace como 6 años vi cuánto era el mercado y eran como 4,000 millones de euros al año en cristales líquidos. O sea, es una cantidad fenomenal, bestial de ¿cómo se llama? De cosas que producen. Entonces, aunque sean muy caras, lo venden todavía más caro porque te lo van a vender adentro de una computadora o de un iPhone, ¿no? Si dice Apple, ya valió, ¿no? Lo pueden producir con cualquier cantidad de energía y de todas maneras te lo van a vender. Si dice Apple, lo dice Samsung, ¿no? Pero es una muy buena pregunta, no me la sé. No me sé la respuesta. Bueno, de todas maneras le voy a seguir y si hay más preguntas, por favor, interrúmpanme. Bueno, pero entonces, ¿cómo funciona la maldita televisión de cristal líquido? Funciona así. En cada píxel de cada aparato o en el píxel de una calculadora, lo que hay es una pequeña lámina de cristal líquido. Eso es lo que está ahí dibujado en este pedazo que está aquí, y aquí están dibujadas las moleculitas. Aparte de eso, tiene que haber un vidrio y unos electrodos. Los electrodos tienen que ser transparentes, porque si no, no se ve nada. Entonces, tiene que ser de ITO y de todas esas cosas que provocan guerras en el mundo. Luego hablamos de eso. Entonces, tiene que tener esos electrodos transparentes para que ustedes le puedan aplicar un campo eléctrico. Con eso van a manejar el cristal líquido, hacer lo que ustedes quieran, ¿no? En lugar de hacerlo con el poder de su mente, vamos a poner una pila y vamos a poner el campo eléctrico. Y lo demás, lo que tiene que haber son polarizadores. Aquí pues, parece como si fueran cortinas. Lo único que está indicando es que el eje de polarización, cuando sale del primer polarizador, es vertical. ¿Cómo funciona? Cuando el aparato está apagado, cuando el switch está abierto, el cristal líquido que está ahí adentro está torcido, va girando de un lado para el otro. ¿Cómo se hace eso? Pues agarran el trapo, lo torcen así, y el de arriba le hacen así, meten el cristal líquido, ya está torcido. Ok, muy bien, y ahí no se necesita electricidad para nada. Lo que tiene el cristal líquido es que como es anisotrópico, la onda que entra con esta polarización ve el cristal líquido que está torcido y lo sigue. Empieza a girar igual que la hélice de esta cosa. Entonces lo que pasa cuando llega al otro lado es que ya va en la dirección correcta. Si entró vertical, se va torciendo y cuando llega al otro extremo ya está horizontal. Y entonces puede atravesar el siguiente polarizador y se ve claro, se ve la luz, se ve brillante. Ahora digamos que queremos apagar el píxel. ¿Qué hacemos? Cierran el switch, le aplican un campo eléctrico que vaya en la dirección entre las placas y el cristal líquido, como si fuera soldado, ¡bam!, se destuerce y se alinea. Ahora ya no está torcido. Eso quiere decir que la luz entra, va derecho, llega hasta el otro polarizador y llega con la polarización incorrecta.
entonces lo para y el píxel se ve oscuro. Entonces, así nada más cerrando o poniendo el switch, ustedes consiguen que se ponga claro o oscuro. Claro, la otra cosa importante es que el cambio tiene que ser muy rápido. Milisegundos. ¿Por qué milisegundos? Porque quieren que esta cosa sea una televisión, que sea de Super HD, que saque un montón de cuadros por segundo, entonces tiene que ocurrir en milisegundos. Mientras más rápido lo haga, mejor. Y ahí es donde se va la ingeniería y se van los secretos, ¿cómo se llama? Industriales, saber qué le pongo, qué le mezclo, con qué impurezas, qué iones, etc. Ahí es donde está verdaderamente la lana y lo que la gente no revela, porque ahí es donde consiguen una televisión que sea rápida. Bueno, pero esa es la idea. O sea, si ustedes pueden construir un píxel de estos, si quieren después producir una cosa de estas, como una pantalla, pues lo único que tienen que hacer es repetir lo mismo 1 millón de veces, o 8 millones de veces, o tantos millones de veces como ustedes puedan. Eso es realmente lo que está complicado. La electrónica es la que está complicada. Aquí hay un ejemplo. Aquí está viéndose uno de esos píxeles, y aquí están todos los demás malditos píxeles conectados, y además todo tiene que estar unido por electrodos transparentes. Digo, si lo hubieran dicho a Edison, dirían, no, mejor renuncio, ¿no? Pero lo que es realmente fascinante, lo que es realmente interesante, es que los avances en computación y en ciencias de materiales realmente permiten encontrar cosas que puedan hacer esto comercialmente y que nos lo puedan vender a precios muy razonables. Bueno, entonces si ustedes lo piensan, la física que está detrás no es muy complicada. Lo que realmente es la maravilla es la ingeniería y la ciencia de materiales que está detrás. Eso es lo que es súper complicado, ¿no? O sea, cualquier tonto puede agarrar y hacer aquí su píxel, ¿no? De 5 por 5 centímetros. Lo que es difícil es poner 1 millón de esos bien chiquitos y que no fallen. Eso es lo que es difícil. Sí, señor. La pantalla de cristal líquido no se le puede atribuir a una persona. No, porque fue un desarrollo tecnológico evolutivo a lo largo del tiempo. Yo los primeros cristales líquidos que vi en la vida fueron los que venían en las calculadoras. Porque la primera calculadora que tenía mi hermano, que estudió computación en los 70s, era una calculadora que tenía LEDs rojos, y chupaba de esas pilas de 9 volts, las acababa así en 1 hora, ¿no? Así, ya iba, entraba el examen, salía y ya, adiós. El cargador era una cosa gigantesca. ¿Sí? De tarjetas perforadas. De tarjetas perforadas, no, eran tarjetas magnéticas. Y luego llegaron las que tenían LED, y entonces digo LED, las que tenían cristal líquido, y esas mugres duraban toda la vida, ¿no? Duraban varias horas. y no se calentaban, y se veían bien, ¿no? Etcétera. Entonces fue todo un gran avance. Pero yo no creo que... Sí hay patentes, sí hay estudios que dicen, bueno, fulano de tal se le ocurrió, y el material ocurrió aquí. Pero el desarrollo final, el tener todas estas chivas, eso ya es un desarrollo, como decir, bueno, ¿quién inventó el automóvil? ¿No? O sea, sí, pues fue la humanidad, ¿no? Ford lo vendió, y sobre todo nos vendió la idea de que se le había ocurrido, ¿no? Pero es una contribución de grupos de ingeniería mayor. Eso es un efecto muy, muy importante. Voy a regresarme. Todo esto está así como que planeado muy, ¿cómo se llama? Muy idealmente, ¿no? Como para que vean la pantalla de frente. Pero si ustedes son chicos o les toca así del otro lado, pues no van a ver tan bien. Ese es un aspecto de ingeniería bien importante y se tiene que resolver con otros cristales líquidos que ya no son necesariamente neumáticos. Pueden ser esmécticos o pueden ser colestéricos. Entonces, la historia no acaba allí. El que ustedes puedan, yo, por ejemplo, incluso en este ángulo, todavía alcanzo a ver los colores de la pantalla. Y es un ángulo bastante grande. Entonces, las aplicaciones tradicionales de los cristales líquidos es de presentar información de una manera eficiente, cómoda, sin calor, que use poquita energía. Y pues nosotros vivimos en ese mundo, ¿no? Un mundo donde constantemente necesitamos que nos den información o sacar información. Entonces, como que está muy bien adaptado a eso. Esos materiales que responden tan rápido, con voltajes chiquitos, que son relativamente baratos, ciertamente mucho mejor que tener un cinescopio, pues están bien. Y pues eso es lo que nos permite hacer estas cosas, ¿no? O sea, el siglo pasado ustedes tenían que tener su máquina de escribir y tenían que tener su calculadora y tenían que traer su Walkman. El día de hoy ya no, ¿verdad? Pues ya estuvo. Ya la hice, ¿no? Saco fotos, me comunico con la gente y hasta sirve, creo yo, como de pisapapeles, ¿no? Así, para que no se vuele. Pero no es lo único para lo que sirve. Todavía sirve para hacer otras cosas.
Por ejemplo, para hacer esto que ahora está muy de moda, que se llama autoensamblaje. Como somos flojos, ya no queremos ensamblar nuestros propios materiales, queremos que ellos se ensamblen por sí mismos, ¿no? Entonces, esta es una imagen que está acá arriba de unas partículas coloidales, o sea, unas bolitas, creo que son de látex o de oro, ya no me acuerdo de esas alturas del partido, pero lo que están metidas en un cristal líquido. Y lo que es divertido es que cuando las meten en el cristal líquido se alinean y forman cadenitas. Cuando ustedes miran por qué, están unidas por unas estructuras que se llaman defectos topológicos. Esos son motivos de otra plática, pero es bien divertido porque lo que está allí básicamente son cambios abruptos de la orientación y eso es lo que las mantiene unidas. No hay ningún pegamento, no hay ningún campo eléctrico, solamente son cambios abruptos de orientación que mantienen unidas a las partículas. Digo, está como de ciencia ficción. Y en fin, se pueden hacer muchas cosas con esto. Ahora está de moda incluso lo que se llaman nemáticos activos. O sea, las células que se impulsan a sí mismas también tienden a mantener orientaciones comunes. Y como tienen su propia cantidad de energía, pues ellos se pueden arrastrar. Y eso forman otra familia de cristales líquidos, se llaman nemáticos activos. Digo, aparte de eso, la gente los utiliza para manipular la luz. Como son anisótropos y son fáciles de controlar, pues sirven para controlar la luz. La gente los utiliza para hacer filtros y medir distintos tipos de frecuencia, o sea, espectros. También los utiliza como materiales elásticos. Hay unos que se llaman, ¿cómo se llaman estos? Se me acaba de ir el nombre. Pero son unos materiales elásticos, cristales líquidos, que responden a la luz o a los campos eléctricos, contrayéndose o abriéndose. Entonces funcionan como músculos artificiales. Se pueden hacer válvulas, se pueden hacer musculitos, se pueden hacer varias cosas, ¿sí? Y finalmente, como responden muy fuertemente a lo que ocurre en las superficies, también se utilizan para hacer sensores. O sea, ustedes pueden tener un cristal líquido que se ve uniforme, le echan unas poquitas moléculas de otra cosa, el cristal líquido se da cuenta, se da la vuelta y ustedes ven que cambia de color. Y es muy sensible, muy sensible. Entonces, en conclusión, pues lo que quería platicarles es cómo en ciertas felices ocasiones la ciencia y la tecnología se ayudan mutuamente y diversas partes de la ciencia se pueden comunicar unos con otros. Los biólogos hablan con los físicos hablan con los ingenieros hablan con todo el mundo, con los químicos, etc. Y lo que ocurre es que súbitamente aparece un montón de innovaciones. Existen todavía muchos misterios y muchos problemas de los cristales líquidos. Se siguen descubriendo, se siguen inventando nuevas maneras, se sintetizan otros. Y finalmente, pues lo que yo querría decir es que resolver estos problemas, aparte que es intelectualmente interesante, además es útil. Entonces, si uno logra combinar las dos cosas, si uno logra encontrar en qué puede ser útil y además uno se divierte haciéndolo, pues mucho mejor, ¿no? Entonces, voy a parar aquí y voy a dejar más preguntas y lo del plasma va en la otra parte. Vamos a lo del plasma. A ver, aquí está. ¿Qué es un plasma? Normalmente lo que tenemos son átomos y esos átomos pues tienen un núcleo y tienen unos electrones. Es relativamente difícil arrancarle electrones a los átomos. Para poder hacerlo hay que poner campos intensos, campos eléctricos muy intensos o subir mucho la temperatura. Cualquiera de esas dos cosas va a hacer que se liberen los electrones. Entonces, cuando uno tiene a los iones metidos en un mar de electrones libres, eso es un plasma. Es una mezcla. Es como que agarra usted su átomo y de repente ya todos se caen mal y se divorcian. Y entonces están ustedes en un club de divorciados. Y entonces ese es un plasma, ¿no? Cada quien, los electrones están haciendo lo que ellos tienen que hacer y los iones hacen lo que tienen que hacer y no se ven, ¿no? Entonces, esto ocurre a temperaturas generalmente muy altas. ¿Dónde? Pues lugares como estos, como el sol, como en las lámparas fluorescentes, en los rayos o en las auroras polares, la boreal o la austral. Si lo piensan, de toda la materia que podemos ver así en el universo, casi todo está en una estrella, o sea, es la fase más abundante de materia. También eso es porque también las pantallas se calientan
No estoy seguro. A lo mejor hay otras partes que son más ineficientes, pero podría ser así. Es posible, pero no estoy 100% seguro. La verdad es que tendría que preguntarle a algún cuate ingeniero porque no sé realmente cuál es el origen de la disipación de calor ahí. Pero bueno, en este sentido, lo que salió aquí fue otra fase de la materia, ¿no? Tenemos una fase de plasma, y si contamos las otras fases intermedias, aparte del sólido, líquido, gas, plasma, pues tenemos cristales líquidos y hay chorro mil de ellos, y así hay fases superconductoras, y hay fases, ¿cómo se llama? Bien raras, ¿no? Bien exóticas. Lo que quiero decirles es que finalmente nuestros maestros nos mienten, ¿no? Cuando nos educan, tienen que hacerlo, tienen que darnos una versión simplificada de las cosas. Entonces, una de las primeras cosas que uno tiene que saber es que realmente no nada más existen 3 fases de la materia, existen un chorro, miles, montones. Y aunque comparten ciertas propiedades comunes, son genéricamente estas cosas, pues la verdad es que cada uno tiene sus propias propiedades y es lo que hace que sea tan útil tener materiales diferentes. Es lo que hace que podamos hacer las cosas que tenemos que hacer. Y la pantalla de plasma funciona un poco más o menos así. La pantalla de plasma es como si fuera un cañón de electrones miniaturizado. Es una cámara donde cada píxel tiene gas. Se aplica un campo eléctrico grandísimo y eso acelera a las partículas, igual que en un cinescopio. Y pegan en una pantalla de fósforo, igual que en un cinescopio. Lo único que es diferente es que en un cinescopio tienen ustedes que apuntar con la pantalla a cada punto que quieren iluminar. Para cada punto que quieren iluminar, tienen que guiar con campos magnéticos a dónde va a pegar en el fósforo. En cambio, en una pantalla de plasma no. Lo único que tienen que decir cuál sí prendo y cuál no. Otra vez es electrónica. Otra vez es 1.000.000 de cinescopios todos juntos, pero lo que lo controla es la electrónica. Ya, es lo que traje los plasmas, porque era de cristal líquido. Pero te faltaron los LEDs. Faltaron los LEDs, la nueva tecnología, y luego los LEDs orgánicos, que eso todavía mejor. Sí, no, ya no saben qué inventar. Y luego nos van a cobrar como si fuera, ¿cómo se llama? Naranjas orgánicas. Es que es LED orgánico, ¿no? Pues, ¿qué les pasa? Bueno, pues eso es lo que yo había preparado. Si tienen alguna otra pregunta, la trataré de responder aquí. Y si no, pues al calor de las cervezas también podemos seguir platicando. Y pues muchísimas gracias porque realmente ha sido súper divertido. Y es una gran idea. Estoy fascinado con esto y qué bien que lo tienen, que tienen todo este programa de la ciencia en el bar. Muchas gracias. ¿Cómo se genera el color? Bueno, el color se genera con filtros. O sea, cada píxel, por ejemplo aquí, cada fósforo está diseñado para que emita un cierto color. En el caso de los cristales líquidos, necesitas poner filtros. Cada uno de ellos, si lo miras así, súper cerquísima o con una lupa, se ve que son una parrilla de distintos colores. Y eso es lo que te da una ilusión de color. Tiene rojo, verde, blanco. Y cada es lo que te da la mezcla, te da la ilusión de color. Tu cerebro la promete y el color no. También, originalmente, cuando era blanco y negro, pues nada más era blanco y negro, partido apagado. Y después igual, a lo mejor ya no tienen una televisión ahí en mano, pero uno se acercaba y se veían los píxeles igual, y eran así como larguitos, y eran de 3 colores, rojo, verde y azul. Sí, se notaba mucho. Ahora, cada vez que las tiene mejor resolución, cada vez más difícil verlo, pero todavía se puede ver con un buen microscopio. En cuanto a radiaciones y... esa es muy buena. Esa es muy buena. Las pantallas antiguas, con esto de tubos de rayos catódicos, pues imagínense, son electrones que están pegando en un fósforo, se frenan. Y al frenarse, pues emiten radiación de todas las frecuencias. Una de las que emiten es luz ultravioleta. Y esa luz ultravioleta son la que siempre sale de, ¿cómo se llama? De villano. O sea, aparte de que nos broncean, nos vemos, exacto, rayos de toda clase perniciosos. Entonces, sobre todo la luz ultravioleta es la que la gente decía que era malísima y que no había que estar frente a la televisión.
televisión, que sé cuánto, y las abuelas decían, no, te pongas ahí porque te vas a pegar la vista, te vas a quedar ciego, y vas a quedar menso, y vas a estudiar física. Yo veía mucha televisión. Entonces la gente decía, no, hay que pararlo, es malísimo, y siempre hay un tipo que es muy listo, vamos a ponerle otro vidrio. Y entonces las televisiones tenían un segundo vidrio que era para parar los rayos ultravioleta. Y entonces ya feliz. No conformes con eso, te vendían una pantalla, que era una telita, que la ponías así, que también era para que te protegiera la vista. Entonces, si lo piensas, una pantalla de cristal líquido no utiliza electrones de esa manera, solamente está enviando luz. Y en ese sentido, pues, no te va a hacer daño. Lo peor que te podría pasar, por ejemplo, no sé si le ha pasado que están conduciendo con los lentes polarizados, y entonces tratan de ver lo que dice el teléfono celular y no se ve nada, ¿no? Entonces le haces así y dices, ya se ve. Pero también con la tecnología plasma te vendía la idea de que era benéfica y que no te hacía nada. Yo creo que es... ahorita ya con LED también dicen que... bueno, la gente está dispuesta a decir cualquier cosa por venderte algo. Ya una pregunta ya. ¿Cuál es la frecuencia máxima a la que se podría escuchar la alineación del cristal líquido? Digamos que esto está relacionado con el dipolo eléctrico de las moléculas, el tamaño y la inercia. O sea, si nos ponemos a hacer cálculos, yo creo que todavía sería posible bajarle la frecuencia. Ahorita no sé cuántos cuadros son, ¿cuántos cuadros refresco? ¿Más de 200 cuadros por segundo? O sea... Para que estén visibles cualquier cosa, no importa. No necesitas velocidad de escuchar muy alto para estas cosas. Creo que el ojo humano percibe esta velocidad por segundo. Y ya con eso, pues ya lo hiciste. Pero digamos, sí, o sea, la idea es, ¿qué tan rápido puedo cambiar la orientación de las moléculas para tener un obturador? Digo, para el ojo, como bien señalas, pues con que sea mejor que la película de Chaplin, ya la hiciste. Pero para otras aplicaciones, sobre todo, por ejemplo, para hacer pinzas ópticas o cosas así, sí importa. Pinzas ópticas. Pero recientemente unos coreanos inventaron una nueva forma de cristal líquido. Hicieron unas cositas que son así como metálicas y que responden muchísimo más rápido que un cristal líquido convencional. O sea que en ese sentido la respuesta es no sé, porque podrías construir uno que fuera todavía más rápido. En este caso son artificiales y son ultra rápidos. Salió como hace 3 meses en Nature. Al principio mencionaste que en realidad esta tecnología ya tiene tiempo, ¿no? Mi pregunta es, ¿por qué tardó tanto en las aplicaciones? Pues yo creo que debe haber sido un par de cosas. Una es que necesitas mucha electrónica, necesitas circuitos electrónicos de control y necesitas tener pues, microchips que sean baratos y que puedan controlar todas estas cosas. La otra es desarrollo de ciencia de materiales y tienes que encontrar las mezclas apropiadas de cristal líquido, que son muchas. Tienes que encontrar cuáles componentes y en qué proporción. Entonces eso lleva tiempo. La tecnología de fabricación de estructuras tan minúsculas tiene todo su chiste. Si tú vas a tener 1 millón de píxeles y tienes 0.1% de error, de defecto, eso significa 1000 píxeles que no prenden, entonces que están ahí afeándote la imagen. Es decir, mucho el problema fue el control de calidad. Así es. Si tú realmente tuvieras pantallas con millones, con varios millones de píxeles operando sin problemas, con reproducibilidad. Eso es cierto. Porque eso te sube los costos de una forma espantosa, porque tienes que generar montones de pantallas, tirar 900 y quedarte con 100, ¿verdad? Entonces es un problema. Reciclarlas. Sí, son problemas de carácter de ingeniería, de reproducibilidad, control de calidad. Exacto. Como por ejemplo, el construir una pantalla como de una diagonal de 1 metro es un problemón, porque ¿cómo lo llenas? Estás llenando una cavidad que tiene poquito, menos de 1 micra, y quieres una extensión de 1 metro cuadrado o más, que no tenga ningún defecto, absolutamente ningún defecto. ¿Por qué? Porque se ve, ¿no? Todo el mundo ha visto, esa porquería ya no sirve, ya voy a comprarme otra. Y pues tampoco la vendes, ¿no? Porque esa no sirve. y en efecto, las tienen que llenar por capilaridad, se tardan un chorro. O sea, es un problema de ingeniería realmente complicado. Hay procesos, de hecho, yo me acuerdo de una colega que estaba en el INAO estudiando, luego estuvo trabajando un rato con nosotros en Puebla, se fue a trabajar con la Motorola al desarrollo de las pantallas de esas de plasma, ¿verdad? Y el problema que hicieron 11
después ella trabajaba en el desarrollo de máscaras para hacer la producción de diferentes reveladores para hacer las estructuras descargadas en los materiales, etcétera, etcétera. Es decir, eran 11 grupos, cada uno competía, cada uno trabajaba, etcétera. Al final los desbandaron en empresas, se quedaron algunas empresas y cada quien hizo una parte. Entonces, fue un proceso para poder tener las direcciones operando constantemente como de unos 12 a 14 años. Y luego, acuérdense que salieron carísimas, porque tenían que recuperar la primera inversión y aparte tenían que el control de calidad del diseño era un problema muy serio. Es decir, no lo sacaron hasta el mercado hasta que pudieron garantizar un control de calidad de que, digamos, con una altísima probabilidad, digamos, una de cada 1000 televisores era el que podía tener efectos y los demás estaban impeccables, ¿no? Cualquiera de nosotros, el ojo humano es excelente para apreciar contrastes. Si ve una mujer o un negro, lo va a ver siempre y se va a molestar uno. Y uno va a mirar esa tele o la va a reclamar o va a ir a Marta de Pancho. Estoy totalmente de acuerdo. Nada más para complementar eso, hay una anécdota de la Madre Teresa que me gusta mucho. Lo estaba entrevistando un periodista y que le decía cómo era posible que fuera una persona tan caritativa. Entonces la otra lo oía y tenía una servilleta blanca de papel y estaba jugando con una pluma, entonces estaba pintando un circulito. Cuando el otro le termina de preguntar esto, levanta la servilleta y le dice, ¿qué ves? Veo un punto negro. Dice, yo veo la servilleta blanca. Hay una última pregunta. La primera parte sí la oí, la segunda no, pero oí algo acerca de los vídeos. Déjame contestar la primera y volvemos a la segunda. Entonces, la primera, que si las partículas de cristal líquido, las moléculas presentan difusión, la respuesta es que sí. Bueno, sí, difusión browniana. Y además hacen algo bastante interesante porque tienen coeficientes de difusión distintos en direcciones diferentes. Tienen un tensor de difusión, igual que en otros casos anisótropos. Entonces, no es lo mismo la difusión a lo largo de la dirección perpendicular o la dirección transversal a la orientación de las moléculas. En los esmécticos, además, depende de si es entre capas o no, o si es en el plano en el cual está ocurriendo. Se vuelve cada vez más complicado y necesitas usar un tensor de difusión. La otra parte era que si se ven comportamientos de vidrios, que si bajo ciertas circunstancias se pueden ver comportamientos tipo vítreo. Y eso me lleva a mi otra lámina de reserva. Ese es el trabajo que yo hice mientras estaba de postdoc en Wisconsin. Esta es la parte experimental. Yo no soy experimental, este es el problema. Yo hice la solución, ellos hicieron el problema. Bien, el asunto es crear un sensor que pueda detectar la presencia de ciertas moléculas en una superficie. Cuando uno produce una cierta molécula que le garantiza a uno orientación uniforme a un cristal líquido, lo mete en polarizadores cruzados y se ve oscuro. Luego viene y le absorbe ciertas partículas encima. Pueden ser proteínas, pueden ser péptidos, pueden ser muchas otras cosas. Y como está en una manera desorganizada, lo que se produce es un patrón desorganizado en la cosa esta. Si uno espera cierto tiempo, ese patrón evoluciona. Cuando la concentración de estas moléculas es baja, el patrón evoluciona en el tiempo y se vuelve uniforme y se pone oscuro. Por encima de cierta concentración límite deja de evolucionar y se para, se arresta. Pero no se arresta el movimiento de las moléculas siguen difundiéndose. Lo que se arresta es la orientación, otra vez. Entonces, en las simulaciones, lo que nosotros, esto sí lo que yo hice, es una simulación en donde ponemos una película de cristal líquido y ponemos bolitas, coloides, que representan alguna proteína, alguna cosa así globular, y mientras más de ellas ponemos, es más fácil que se atore. Se generan un montón de configuraciones que están atoradas, enredadas, y se atora. Y si miras, por ejemplo, la función de correlación, se parece a la misma función de correlación de un polímero que se está vitrificando. Ajá, se está volviendo vidrio. Sí, pero no es un arresto posicional, es un arresto orientacional. Ajá, con una simulación, es una simulación de diferencias finitas. Bueno, muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Si quieren seguir cotorreando con él, lo único que tienen que hacer es quitarle una cerveza de la... Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Eso,